En cuanto al desarrollo de esta actividad, vamos a tener dentro de breve una conferencia magistral sobre el tema sedimentos coercitivos, desafíos y avances recientes, que van a estar a cargo del doctor Francisco Pedocchi. Después de la pausa comenzará la sesión técnica con red de boyas de bajo costo para el monitoreo mar-atmósfera. Posteriormente, mediciones y relevamientos para la mejora de modelos numéricos y generación de vinculación territorial, a lo mismo que una evaluación de expresión de certeza de mediciones meteo-oceanográficas. Y posteriormente, dos últimas conferencias de sesión técnica con la comparación de técnicas para la cuantificación del transporte de sedimento en suspensión y medición de flujo secundario en canales curvos en esta primer mediodía. ¿Está pronto? Bueno, muy bien. Bueno, le damos la bienvenida. Marcelo, si querés presentar a Francisco para que eso charla. Un poco la historia de Francisco, interesantemente, empezó acá en el río Uruguay, porque en diciembre del 2002, estamos tratando de recordar la fecha, vinimos a hacer una campaña a Salto Grande con la idea de poder tomar muestras de sedimento predominantemente cohesivo. Y en ese momento, bueno, viajamos un grupo desde Santa Fe, junto con Mari Bandler, Hugo Prendes, y acá nos encontramos con nuestros pares de Uruguay, Ismael Piedra Cueva, que supo ser compañero mío en la universidad, y había traído con él a un joven, y ese joven era Francisco. También se nos unió en ese momento otra compañera de la universidad, Susana Binzón. Tuvimos una campaña que, bueno, algunos guardaron fotos porque no podían creer que yo estaba ahí midiendo junto con ellos, siendo una persona de laboratorio. Y ahí tuve la oportunidad de conocerlo a Francisco, y el año siguiente él vino a la Universidad de Illinois a hacer comenzar sus estudios de posgrado. Y llegó en un momento importante para nosotros porque habíamos logrado obtener los fondos para construir un túnel de flujo oscilatorio que es muy especial, el único de ese tipo en Estados Unidos, ya que puede reproducir las condiciones en la capa límite en el océano, motivada por la acción del oleaje, y no solamente el flujo oscilatorio, sino que se pueden superponer corrientes de agua y cambiar el periodo entre, no sé, 5 y 15 segundos y lograr velocidades de hasta 2 metros por segundo cerca del lecho. Y eso fue un gran desafío sería un gran desafío para cualquier persona, pero Francisco se destacó notablemente porque logró no solamente echar a andar este túnel inmenso, sino instrumentarlo. Lo instrumentó con técnicas acústicas, usamos un sonar para ver la deformación del lecho, hacer toda la morfodinámica de los rizos. Y la idea original era que iba a ser sedimento cohesivo conmigo, y al final nos fuimos por otro lado, pero esa es un poco la historia de todos mis estudiantes que vienen a hacer una cosa y después normalmente terminamos haciendo otra. Francisco logró muchísimas publicaciones, todos los trabajos que él hizo fueron de un nivel, yo diría, excepcional, y la capacidad que tiene para tomar un problema y reducirlo al punto de que se entiende la física del problema de una forma muy profunda,
hacen de que sea un investigador de primer nivel, y por eso que hoy es el director del INFI en la Universidad de la República en Montevideo. Algo que ha logrado gracias a su esfuerzo después de regresar de Estados Unidos. Bueno, entonces sin más demora, me da una gran alegría poder presentarlo a Francisco Pedocchi, que va a hablar finalmente de sedimentos cohesivos que había venido a hacer en ese momento a Urbana Champagne. Francisco. Gracias, Marcelo. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad de contarles un poco lo que hemos estado haciendo desde que volvimos de Champagne. Eso fue en el año 2009. Volví a Uruguay y me volví a insertar en el INFIA, a trabajar con Ismael, con otra gente. Aclaro que a partir del viernes pasado ya no soy el director del INFIA, que pasé la posta a otra persona, por suerte, para que el instituto siga avanzando y nos alternemos en ese rol de dirección. Y hoy les quería contar un poco del trabajo que hemos hecho en sedimentos cohesivos. Voy a mostrar un conjunto de ejemplos de proyectos que muestran un poco por dónde hemos encarado este problema. No es todo lo que hacemos, evité especialmente las ecuaciones y detalles, es más bien mostrar lo que hemos hecho, y espero que en las pausas de café y en otros momentos, o en las preguntas al final, vamos a ir más a fondo en el tema. Un detalle, la charla la doy yo, pero en todo lo que voy a presentar, el apoyo de Rodrigo Mosquera, que está sentado por ahí, ha sido fundamental, ha estado en casi todos los proyectos que voy a presentar hoy acá. Rodrigo está a un pie de terminar su doctorado, y Fernanda Maciel, que se incorporó un tiempo después, pero en algunos de los temas ha hecho un aporte muy grande, aparte de todos los ayudantes que han pasado por el instituto y han colaborado con nosotros en estos 10 años que llevamos. El transporte de sedimentos cohesivos. Varios de los que están acá saben del transporte de sedimentos. La idea es contar un poquito qué cambia cuando nos pasamos a los sedimentos cohesivos. Cuando decimos sedimentos cohesivos estamos hablando de limo y arcilla, ¿sí? Sedimentos que tienen la capacidad de aglomerarse, ¿sí? A diferencia de la arena o la grava, ¿sí? Que son los otros sedimentos que usualmente encontramos en los ríos y en el mar. Si miramos la columna de agua, en marrón vemos la concentración de sedimento. Tenemos los procesos de difusión y sedimentación en la parte de suspensión, que en el caso de arena tendría una velocidad de caída clara. En el caso de los sedimentos cohesivos, ahí aparece la primera diferencia. Tenemos un proceso que llamamos de floculación, que está abonado por la agregación y rotura de flux, y que hace que la velocidad de caída ya no sea un dato de nuestro problema. Algo que vamos a tener que ver cómo comprender. Siguiendo en esa parte, nos acercamos al lecho, tenemos el proceso de erosión y deposición, y que de nuevo ese proceso está afectado por el proceso de agregación y rotura, ¿sí? No es tan fácil en cemento cohesivo como en las arenas hablar de iniciación del movimiento. ¿Cuándo se empieza a erosionar un lecho cohesivo? Ya es una pregunta un poco más compleja, que está afectada por procesos de consolidación y gelificación en el lecho, ¿sí? Que dependen de la historia del material, y eso agrega una complejidad muy, muy importante al problema. En la parte de resuspensión, el proceso de licuefacción es una de las preguntas que siempre ha estado en torno a, sobre todo la interacción con estructuras enterradas, un problema importante que aparece especialmente en los sedimentos cohesivos, también en las arenas finas, pero particularmente en los sedimentos cohesivos. Las variaciones de concentración en la vertical afectan definitivamente la turbulencia, y la modulación de turbulencia cerca del lecho, en el caso de los sedimentos finos, es particularmente relevante. Una vez que estamos adentro del lecho, tenemos un barro, ¿sí? Que tiene una reología.
¿sí? Entonces pasamos, ya no tenemos un fluido newtoniano como el agua, como el aceite, como la miel, que son los fluidos que son más simples de estudiar. Pasamos a tener materiales que, de nuevo, depende de los esfuerzos que le apliquemos, van a presentar distintas propiedades, que eso nuevamente complejiza el problema. Ni siquiera la porosidad del lecho es fácil de conocer cuando estamos con sedimentos cohesivos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no te buscas un problema más sencillo para estudiar que este que es tan complejo? Y la explicación era más sencilla, y por eso cuando volví a Uruguay volví a trabajar con sedimento cohesivo. Montevideo está enfrente al barro, todo el fondo del río de la Plata enfrente a Montevideo es barro, y esto es un problema desde 1872. Por lo pronto se mandaron muestras de barro a Londres porque los ingleses estaban preocupados de cómo iba a ser el manejo del puerto de Montevideo, y desde ahí pueden ver lo que escribieron en esa época. Ya fueron con una muestra de barro, le hicieron un análisis, les pareció que era mejor que la de Támesis, y de ese momento también la visión de higiene que tenía en esa época, el barro tenía olor, eso era una preocupación desde el punto de vista higiénico, hoy sería ambiental, en ese tiempo. Y eso es lo que nos lleva un poco a estar trabajando en esta temática con la complejidad que tiene. Para dar un contexto, muchos de los que están acá conocen el Río de la Plata, otros no tanto. Estamos hablando de un sistema sumamente complejo, un sistema único en el mundo, ¿sí? Tiene unos 300 kilómetros de largo, un ancho que varía de unos pocos kilómetros en su inicio, 100 kilómetros frente a Montevideo, 220 kilómetros donde definimos el límite del Río de la Plata con el océano. Es relativamente llano, pasa enfrente a Montevideo, hay una transición entre 5 a 10 metros de profundidad. ¿Sí? Y esa nube que ven ahí es todo sedimento, en su mayoría cohesivo. ¿De dónde viene todo este sedimento? La mayoría, y aquí es importante ver la idea de cuenca, de todo lo que hablaban hoy de transfronterizo. La mayoría del sedimento que encontramos acá viene de la cuenca alta del Bermejo, viene del norte de Argentina, de Bolivia, viaja por el río Paraná y llega al Río de la Plata. Algunas ideas: la cuenca del Plata es la segunda cuenca más grande de América del Sur, la quinta del mundo, la compartimos 5 países, tiene el caudal medio que recibe el Río de la Plata es 23.000 metros cúbicos por segundo. Gran parte viene del Paraná, pero durante las crecidas, los picos de caudal del río Uruguay pueden ser más grandes que lo del Paraná. Es una cuenca más pequeña y más rápida en ese sentido. El volumen de sedimentos es monstruoso, estamos hablando de 160 millones de toneladas al año que salen en promedio al Río de la Plata. 56% de ese sedimento es arena, 28 arcilla y solamente 16 es arena. Es por eso que estos sedimentos finos viajan en el sistema como carga de lavado y no sedimentan en gran medida solo cuando hay crecidas en la planicie de inundación, sino viajan directo por el sistema hasta llegar al Río de la Plata. ¿Por qué es importante el Río de la Plata? Bueno, muchas de las cosas que se dijeron hoy sobre la importancia del río Uruguay se dan nuevamente en el Río de la Plata. Al igual que CARU, hay una comisión mixta con Argentina que trabaja en el Río de la Plata con objetivos similares. De esto simplemente destacar que desde hace algunos años en el internado uruguayo, como consecuencia de un proyecto binacional, que fue el proyecto FREPLATA, se constituyó un grupo nacional de monitoreo y un programa nacional de monitoreo, y el INFIA, la Facultad de Ingeniería, es como el socio académico a la red ministerial que se encarga de este programa. Otro motivo mucho más concreto, si queremos, o económico, es el dragado del puerto de Montevideo. Estamos hablando que en el puerto de Montevideo se dragan en promedio unos 7 millones de metros cúbicos por año. La última apertura involucró 18
millones de metros cúbicos, ¿sí? Que se aumentó el calado, y ahí ustedes pueden hacer la multiplicación. El costo del metro cúbico, no sé, varía según la característica de los barros y la zona donde hay que verterlos, pero estamos hablando de importes importantes en la economía nacional y en la economía del puerto. Entonces, ese es el contexto, eso es lo que nos motiva a estudiar un problema tan complicado, uno podría pensar, y en el que se avanza muy lentamente. ¿Sí? La comunidad de cemento cohesivo a nivel mundial es una comunidad pequeña, poca gente está trabajando, siempre muy vinculada a la aplicación, a la ingeniería, porque la complejidad que tiene hace que, desde el punto de vista científico, los avances sean pequeños, pero la necesidad de trabajar en el tema, desde el punto de vista de la ingeniería, es muy grande. Entonces, algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho en estos 10 años. Este trabajo estuvo vinculado a lo que fue el proyecto de la regasificadora en la costa de Montevideo. Se hizo un dragado de apertura muy grande, y una de las cuestiones que se planteaban, había dos problemas que preocupaban. Uno era el escape de sedimento fuera de las fosas donde se estaba dragando, y la otra es la interacción entre las dos operaciones de dragado que se daban. Había una empresa encargada del dragado de lo que iba a ser la fundación del dique, y otra empresa encargada del dragado de la zona de maniobra y canales. Los que dragaban la parte de fundación dragaban a mayor profundidad que los que estaban dragando los canales de navegación, y había cierta discusión si la operación de uno no llevaba a que hubiera un material que se movía hacia el otro. En eso lo que hicimos fue un conjunto de campañas que duraron 3 días, en la que ahí ven las líneas de navegación por donde estuvimos navegando. Vimos ese es el canal de acceso al puerto de Montevideo. Y por acá era la zona de emplazamiento de la futura terminal. Hicimos muchas campañas de transectas a la zona de dragado y perfiles de concentración, salinidad, otras cantidades. Algunos de los tipos de resultados que se pudieron obtener: medimos densidad del barro, velocidades en la columna de agua, y acá tenemos concentraciones de sedimento. Las densidades las medimos con un equipo que trajimos en préstamo de la Universidad de Río de Janeiro. En este proyecto colaboramos con la gente de Río de Janeiro, va a haber alguna charla de ellos en estos días. Si miran acá, dentro de la zona que se estaba dragando, tenemos una capa de barro fluido de casi 4 metros. ¿Sí? En esa zona donde estaba el chupón trabajando, se generó esa capa. Si miran los datos del ADCP, el ADCP creía que en esta capa, cuando llegamos a una densidad de más o menos 1100, estaba al lecho y perdía toda esta zona inferior. Y si uno miraba los datos de OBS, veía que en esta zona de acá arriba había una capa de barro muy poco concentrada, ¿sí? Que estaba encima de esta otra capa de barro fluido más concentrada. ¿Qué cosas pudimos aprender en este proyecto? Bueno, pudimos ver un poco cómo era el escape de sedimento dentro de la zona. Estaba en la corriente del río, se generaba una celda de recirculación, y ese material podía entrar en suspensión y escapar en una capa bastante fina y con no demasiada concentración fuera de la zona de dragado. Luego se formó una capa de alta densidad en el lecho, que esa tenía la capacidad de fluir hacia zonas más bajas. Estas son más o menos las cosas que se pudieron ver. Esta capa que fluía tenía una densidad de 1200 kilos por metro cúbico, lo que hace que el volumen de sedimento que se está moviendo sea realmente muy alto. Otro de los proyectos que estuvimos involucrados, esto fue con la administración de puertos. Esta es una foto de una obra en Brasil, pero supuestamente se está iniciando el proyecto del puerto de Capurro, que involucra el confinamiento de material de dragado para la obra. Es una zona donde hay algunas concentraciones de metales, no muy altas, pero
que implican que el costo de vertido y del traslado de la grava sea tan grande que convenga confinar el material en vez de depositarlo en mar abierto. En este proyecto trabajamos en la parte de determinar dosificación de floculantes, ¿sí?, para lograr un acondicionamiento adecuado del material. Había varias ideas de cosas que se podían hacer, que resultaron que no se podían hacer, otras que sí. Sí se vio que luego que el material se secaba, se lograba una consolidación que le daba al barro propiedades de un suelo y que eventualmente, como se ve aquí, podía tener alguna capacidad de soporte. ¿Sí? Si no, el tema del barro siempre es la fundación en este tipo de material, es muy complicado. Finalmente aquí la recomendación fue que ese material se podía disponer y hacer una zona de parque encima, ¿sí? Y quizás me parece que va a terminar yendo hacia ese lado el proyecto final. Había también una preocupación sobre cuál era la calidad del efluente, ¿sí? Metemos este barro, lo metemos en estas bolsas de geotextil, el agua que escapa la podemos verter de nuevo a la bahía, no la podemos verter. Entonces hubo un conjunto de estudios de ver la calidad de ese efluente, cuántos de los metales que tienen los sedimentos quedan retenidos adentro del geotextil, cuántos escapan disueltos, digamos, en el agua que sale, es decir, cuántos de esos contaminantes los retenemos porque están absorbidos en los sedimentos, entonces reteniendo los sedimentos nos sacamos de encima el contaminante y cuánto vuelve a escapar. Vimos que era bastante bueno el sistema, el escape del agua que teníamos como efluente era más o menos de la misma calidad que la que ya tiene la bahía de Montevideo, que digamos, no es la mejor del Uruguay, pero es un agua que está relativamente bien, ¿no? Es decir, entonces esto estaba en condiciones, el efluente en general cumplía las condiciones de vertido que pide la norma uruguaya. Pasando a otro proyecto que creo también puede ser interesante para muchos de los que están acá. También en este proyecto probablemente haya una presentación de la gente de Río Janeiro, también colaboramos con ellos. Es el tema de la profundidad náutica, ¿sí? En los lechos de sedimento cohesivo nunca está claro dónde está el fondo, no es como un lecho de arena, uno sabe dónde termina el agua y dónde empieza la arena en general. En el sedimento cohesivo, ya les mostré una imagen de una capa de barro fluido de 2 metros adentro de la zona de dragado. Uno puede tener la duda de donde el sonar dice que está el fondo, si realmente está. Acá vemos el retorno, una transecta de uno de los canales de navegación del puerto de Montevideo, y ven la diferencia entre el retorno, pues se usa un sonar de doble frecuencia, una frecuencia tiene 200 kHz, la otra 33 kHz, y cuando uno pasa con ese sonar, tiene 2 retornos distintos. El verde de 200, el rojo de 33, y si miramos acá, hay casi 2 metros de diferencia entre lo que nos dice un sonar y lo que nos dice el otro. La pregunta es, ¿dónde está el fondo? Tradicionalmente en Uruguay se usa la de 200 kHz y la pregunta era, ¿podremos usar en realidad la de 33? Y en realidad no estaremos perdiendo 2 metros de calado. Esa es la única manera de la pregunta. ¿Sí? Esta pregunta surge en todos los puertos del mundo donde hay sedimento cohesivo y ha llevado a que haya distintas estrategias. Por otro lado, uno puede pensar que si esta capa de barro es fluida, la pueda navegar. No me importa que sea barro, mientras el barco pueda navegar encima de ese barro. En este proyecto trabajamos con un instrumento que se llama RegoTune. Ahora les voy a contar un poquito más y pudimos ver perfiles de densidad adentro del lecho. Acá ven un zoom del perfil entre el metro 11, menos 11 y menos 13. Acá el perfil completo y los retornos. ¿Sí? En verde tenemos el retorno de 200 kHz. En rojo el de 33. Y acá vemos el perfil de densidad. Claramente hay una transición muy grande de densidad cercana a donde se da el retorno de 200 kHz. Sí, el retorno acústico está asociado, como algunos de ustedes saben, no a una densidad específica del lecho, sino al cambio. ¿Sí? Si cambia rápido la densidad, vamos a tener
un pico en el retorno y los sonares nos van a decir que ahí está el fondo, más que un valor absoluto de densidad. ¿Cómo medimos esos perfiles de densidad? Acá voy a ser un poquito más técnico. Usando este instrumento, es un instrumento que la Universidad de Río de Janeiro tiene disponible y fue un proyecto en que colaboramos con Susana Benzón y Marcos Galo. Marcos anda por ahí. Este equipo es un equipo que viene de la industria petrolera y es un diapasón, ¿sí? Es un oscilador, ¿sí? que ajusta su frecuencia de vibración de acuerdo a un seteo interno que tiene, y a partir de estudiar esa oscilación nos dice las propiedades del barro. Lo podemos pensar como que tenemos como en el curso inicial de física que ustedes pueden haber tenido, tenemos un oscilador amortiguado, donde hay una elasticidad y una viscosidad y una masa que oscila. Esto es el diapasón. Ahora, este diapasón está metido adentro de un material que también tiene una elasticidad y una viscosidad. Y eso es el barro. Y lo modelamos como un material con esas propiedades. Cuando las deformaciones son pequeñas, se comporta como un material elástico. Cuando las deformaciones son grandes, se comporta como un fluido viscoso. Si uno hace un gráfico de frecuencia de oscilación en función de la amplitud de la oscilación del diapasón, encuentra estas relaciones para distintas densidades, asociados a cambios en las propiedades del material. Esto es un trabajo que hicimos hace unos años y nos permitió entender cómo era el principio de funcionamiento. El fabricante entregaba el instrumento, decía que medía la densidad, pero no entendíamos muy bien por qué. Había un protocolo de calibración que tampoco estaba explicado. Entonces, con esto logramos entender realmente cómo funciona el instrumento y nos dio mucha confianza en su uso. Y la Universidad de Río es un instrumento caro porque está enfocado a meterse en las autoridades portuarias, no a los científicos, para acompañar las actividades de batimetría en sedimentos cohesivos. Y la Universidad de Río lo ha seguido trabajando, en parte ganando confianza a partir de este trabajo que hicimos juntos. Uno puede pensar que lo importante cuando piensa en sedimentos cohesivos y en navegación es la densidad, pero en realidad lo que es importante es la tensión de fluencia del material. Es decir, ¿va a fluir ese barro cuando el barco lo toque o va a comportar más bien como una arcilla de alfarero y el barco va a quedar varado en ese fondo? Para eso es muy importante lograr vincular de alguna manera o caracterizar lo que se llama la tensión de fluencia del material. Y para eso hicimos trabajo con reómetros, pero desarrollamos también, o implementamos más que desarrollamos, una manera de analizar el ensayo de asentamiento, ¿sí? Un ensayo típico de calidad de hormigón que lo utilizamos para el barro. Y lo que hicimos en el hormigón, si algunos ingenieros civiles se acuerdan, uno mide la altura, cuánto se asentó el material. Nosotros fuimos un poquito más y captamos el perfil de la zona que fluyó, estos puntitos que ven acá, y le ajustamos una ecuación teórica de cuál sería la posición de reposo del material que viene fluyendo y para cuando el estado tensional interno del material llega a la tensión de fluencia, y ajustamos a estos perfiles esta ecuación teórica y encontramos la tensión de fluencia con un ensayo, digamos, de alguna manera masivo, porque eso es una cosa que nos preocupaba en el barro. Uno cuando saca una muestra de barro no es un barro puro como esta caulinita que compramos para hacer ensayos en el laboratorio. Es una mezcla de barro con arena, con conchillas, con una cantidad de cosas. Entonces uno tiende a querer una propiedad macro más que algo característico de una de las componentes de todo eso. Y este ensayo de asentamiento nos da esa información. Y haciendo ese ensayo varias veces para distintas densidades, encontramos lo que se llama la transición reológica. Pueden ver acá cuál es la tensión de fluencia. Estamos hablando de 50 pascales, 50 pascales, 50 pascales, y de golpe la tensión de fluencia se dispara. Eso sucede en torno a una densidad, en el caso de estos barros,
de 1.250, 1.245 kilogramos por metro cúbico. Entonces, estos perfiles de densidad, el realismo los puede, de alguna manera, buscar esa densidad de 1.245 por acá, y a eso asociarle esa tensión de fluencia y decir, bueno, de este perfil de densidad, ¿en cuál tengo que parar para decir que ahí está el lecho? Con este trabajo, lo que se le pudo informar al puerto fue el uso de la que viene haciendo hasta ahora de las 200 kHz es relativamente seguro y no es excesivamente conservador para el dragado de prospección. Si cuando uno acaba de dragar y hay una capa de barro fluido, es otra historia, pero después que pasaron unos cuantos días de que se hizo la obra de dragado, ir con el sonar de 200 va a dar una buena idea en el puerto de Montevideo de dónde está el lecho. En otros puertos del mundo, en otras condiciones, puede ser diferente esto. Una cosa que tienen los sedimentos cohesivos es que en cada lugar se comportan de manera diferente. Entonces, hay una importancia en el sedimento cohesivo de hacer estudios locales. Sí, ese era al punto en que estamos hoy en el conocimiento. No tenemos seguridad de que algo que anda en el puerto en Bélgica vaya a andar en el puerto de Montevideo. Este fue uno de los primeros proyectos que yo me encontré cuando retorné a Uruguay. Este proyecto estaba en curso, estaba trabajando Ismael, Piedracueva, Luis Texeria, otra gente del Instituto de Estructuras de la Facultad de Ingeniería, y tiene que ver con el emisario submarino que tiene la ciudad de Montevideo. Este emisario se construyó en los años 80, ¿sí? Y descarga gran parte de las aguas servidas de Montevideo, y en ese momento se encontró que había tenido un desplazamiento y había una fuga. El emisario está construido, no es como los nuevos que se construyen con caños de plástico, estos son caños de acero recubiertos de hormigón, conectados entre sí, apoyados, el caño está apoyado en cabezales que están enterrados en el barro hasta llegar al lecho de roca, ¿no? La fundación de cualquier estructura en barro es complicada. Y el caño está apoyado arriba de estos pilares y había habido un desplazamiento. La pregunta era, esencialmente, bueno, esto pasó hace poco, pasó hace mucho, pasó enseguida de la obra, puede pasar de nuevo, y apareció la idea de que el lecho sí licuefaccionó. ¿Sí? Tenemos el lecho de cemento cohesivo, por acción del oleaje, se transforma, pasa de un suelo a un líquido. Ese es un poco el proceso de licuefacción. Es muy común en terremotos, cuando tenemos vibraciones de muy alta frecuencia, y pasa con muchos suelos, no necesariamente cohesivos. En el caso del oleaje, las vibraciones que genera el oleaje dentro del lecho son bastante más lentas, ¿sí? La frecuencia es más baja, pero se observa el fenómeno de licuefacción. A raíz de ese problema, empezamos con un proyecto de investigación que lo que hicimos fue tratar de reproducir, esto fue la tesis de maestría de Rodrigo Mosquera, reproducir en el laboratorio la licuefacción. Podemos generar licuefacción. Es un experimento que se había hecho en algunos otros lugares del mundo, es un experimento complicado, pero nosotros agregamos algunas cosas novedosas al experimento. Entonces, en uno de los canales del laboratorio del instituto, creamos un falso fondo, colocamos un lecho de barro de casi 2 metros de largo, de unos 15 centímetros de espesor, pusimos olas regulares, nos preocupamos de caracterizar bien el oleaje, y pusimos sensores de presión adentro del lecho, para medir la presión de poro. Y además colocamos un perfilador acústico de velocidades, de manera de poder medir la velocidad del agua, pero también la velocidad del lecho de barro si era que se empezaba a mover. Hay un montón de cuentas que se pueden hacer. Si uno piensa en el problema simplificado, en que tiene olas en una columna de agua y el lecho es un material elástico, y uno estudia cómo el oleaje lo va deformando. La idea es que si yo tengo un lecho de granular, un material granular como es la arcilla, el oleaje lo va a vibrar y va a hacer que se reacomoden los granos
de material, ¿sí?, de sedimento, eso reduzca el volumen de vacío y el agua que está en esos vacíos tenga que salir, aumente su presión y quiera salir. Como el material tiene poca permeabilidad, la presión de poro aumenta hasta que se pierde el contacto entre las partículas y el material se transforma en un fluido. El oleaje progresivo va moviendo, va deformando ese material y lo va acomodando, aumentando la presión de poro. La pregunta es si esa acumulación de presión de poro puede llevar a que el material falle por una falla por fatiga, y eso a los ingenieros no les gusta, ¿sí? A los ingenieros no nos gusta que las fallas sean por fatiga, ¿okay? No las arregla necesariamente un coeficiente de seguridad, es decir, que mayoro el esfuerzo por tanto. El esfuerzo acumulativo es preocupante. Hicimos experimentos, este es uno en que abajo ven el número de olas, 80 olas pasaron por encima del lecho, el negro está el lecho original, y en este caso el lecho lo que pasó fue que se erosionó, pero no tuvimos un proceso de licuefacción. Y si uno piensa en el perfil de tensiones dentro del material, si esta curva roja es la tensión de fluencia del material y este es el estado tensional adentro del lecho, esencialmente la tensión en el material superó la efluencia en toda la columna y lo empezó desde arriba y lo empieza a erosionar. En el segundo caso, aquí sí tuvimos licuefacción. Iniciamos el experimento, el lecho no se está moviendo y alrededor de la ola 65, de golpe, el lecho falla y se empieza a mover. Si miramos acá la presión de poro se va aumentando y en el momento que falla cae la presión de poro. En este caso, lo que sucede es que las tensiones que genera el flujo no son lo suficientemente altas para erosionar la capa superior, pero sí para empezar a reorganizar el material adentro del lecho y que la presión de poro se empiece a incrementar. ¿Qué concluimos de este estudio de laboratorio, pero qué nos enseñó respecto al problema original que teníamos? Lo que vimos es que la única manera que podíamos tener licuefacción era con depósitos recientes, artificiales. No podíamos tener licuefacción, por ejemplo, si había habido licuefacción, después no podíamos provocar que ese lecho se licuefaccionara nuevamente con la misma ola. Eso lleva a la conclusión de que, esencialmente, esa es la conclusión a la que llegamos nosotros, esencialmente el proceso de licuefacción, en el tema de obras enterradas en barro, se va a dar en los días posteriores a que se cubrió la obra con el material, porque el material está fresco y tiene una porosidad muy alta. Las olas pequeñas logran reacomodarlo y que se pueda dar la licuefacción. Después que pasó mucho tiempo, eso no puede pasar. Lo otro es que en la naturaleza no va a ser un proceso muy común. ¿Por qué? Porque cuando se da la sedimentación del sedimento cohesivo, se da bajo una cierta condición de agitación siempre. Entonces, el material es como que cuando lo vamos depositando, lo vamos vibrando, entonces ya queda con un volumen de vacíos bastante menor al que queda cuando uno vierte el material en una obra. Para ir terminando, algunas mediciones, ya del punto de algo un poco menos ingeniería, más científico, pero siempre con la motivación de dar respuesta a problemas concretos que se nos plantean. Este es un proyecto de investigación que es el corazón de la tesis de doctorado de Rodrigo Mosquera, donde fondeamos un trípode instrumentado enfrente a la costa de Montevideo. Fueron 2 fondeos de 3 meses. Aquí, para los que hacen mediciones en campo, cosas novedosas. El problema de fondear instrumentos en barro es que cuando uno los lastra se entierran en el barro. Lo usual en un fondo de arena es poner peso y eso va a aguantar el instrumento sin que se lo lleven las corrientes o las olas, pero no se entierra. El problema del barro es que si yo pongo peso se me entierra. Entonces lo que hicimos acá es usar la fricción. Hicimos un trípode que en realidad está en pilotes. Estos pilotes se entierran y funcionan por fricción y eso evita que el trípode salga volando durante las tormentas
y también esa fricción limita cuándo se va a enterrar. Tuvimos suerte, lo diseñamos de una medida y se enterró dentro de lo que esperábamos, más o menos 2 metros, se enterraron estas patas. Acá ven una persona parada en el barco. Le pusimos todos los instrumentos que teníamos, en particular el Estrella es un perfilador acústico de 4 frecuencias para ver si podíamos hacer mediciones del transporte de sedimentos cerca del fondo. El objetivo de este proyecto era ver si durante las tormentas se formaba una capa de barro fluido cerca del lecho y que si esa capa podía ser transportada en el fondo. En sedimento cohesivo es muy común considerar que con la escuela hoy no hay transporte de fondo, no hay bedlock como hay en los sedimentos no cohesivos, es todo transporte en suspensión con gradientes de concentración. Queríamos ver si en realidad no se puede dar el hecho de que existe una capa hiperconcentrada en el fondo que se genere por el oleaje y esté disponible para que la muevan las corrientes. Algunos resultados, esto es preliminar, van a tener que esperar dentro de 2 años cuando Rodrigo termine su tesis y venga y cuente toda la historia. Yo no le voy a quemar toda su tesis acá, simplemente algunos resultados gruesos de lo que pudimos ver, pero que prometen que vamos a poder aprender mucho de este fondeo que hicimos. Acá ven, estas son las olas, estamos mirando 2 minutos, y acá vemos el retorno acústico, y vemos la resuspensión de sedimento en cada ola, pero también vemos esta capa concentrada en el fondo. Cuando no hay oleaje, el lecho está más o menos en la línea negra donde se acaba la figura. Cuando entra la tormenta, se crece una capa concentrada en el fondo y después cada ola puede meter nubes de sedimento en suspensión, pero tenemos una capa concentrada en el fondo, algo parecido a lo que sería una capa de transporte de fondo. Acá tenemos para distintas 2 frecuencias y estamos mirando acá más o menos 1 metro de profundidad. Esto es el segundo fondeo, como ya sabíamos cuando se enterraba el trípode, nos quisimos estar más cerquita del fondo y acá estamos mirando 40 centímetros más o menos y de nuevo estamos viendo ya la parte más concentrada de esta capa. Estos datos los estamos estudiando, más que nada Rodrigo los está estudiando, y encontramos algunas cosas interesantes. La caracterización acústica de los sedimentos cohesivos, en particular el flux, es mucho más complicada que la de la arena. Acá, por ejemplo, pueden ver, esto sí es bien técnico, los que no sepan qué es este gráfico, duerman un ratito, 1 minuto. Para los que trabajan en acústica, estos son los gráficos típicos de retorno acústico para caracterizar los materiales en suspensión. Y acá ven para distintos estados de agregación cómo cambia el retorno que obtenemos de esa partícula. Es decir, si yo trato a los sedimentos, hago un análisis de señal acústica sin considerar el estado de agregación del material, voy a tener resultados que pueden estar en cualquier lado esencialmente. Para hacer estos experimentos construimos un tanque, que es 1,50 m de alto, es un gran mezclador, una licuadora gigante que nos deja una zona libre donde podemos calibrar los instrumentos para sacar este tipo de caracterización de la respuesta acústica de los sedimentos. Algunos otros resultados de este fondeo. Teníamos temperatura en el fondo del agua y temperatura en la superficie. Sorprendentemente, la temperatura en el fondo es más alta que en la superficie. Si el agua caliente está en el fondo, pero es salada, ¿no? Por eso está en el fondo, es más pesada. Pero el agua fría de la superficie está cargada de sedimentos. Entonces esa combinación en que tengo agua salada, caliente, agua fría, cargada de sedimentos. Esto puede ser que explique algunas de las cosas que se ven en imágenes satelitales del Río de la Plata. Acá hay todo un fenómeno que se llama fingering. Se da solo en condiciones de mucha calma en el río, pero se da a veces. No va a ser el fenómeno más importante, pero para nosotros fue bastante interesante ver que en el río se pueden dar estas condiciones. Yo por lo menos tenía una tendencia a pensar que el agua del mar siempre iba a estar más fría cuando se encontraba con el agua que venía del continente,
pero la combinación de corrientes del océano y temperaturas en tierra provocan estas cosas que pueden ser bastante sorprendentes siempre. Para terminar, lo último que quería mencionar, el tamaño del Río de la Plata hace que medir en un punto siempre te parezca poco para entender la dinámica del sistema, y eso de a poco nos fue llevando a querer trabajar en teledetección, y acá es donde entra Fernanda Maciel, y nos tiramos al agua, metamos en teledetección. Yo venía a hacer acústica en el agua, nos animamos, nos metimos en el tema, y lo encaramos como lo encara alguien que hace hidráulica experimental, no como alguien que hace tratamiento de imágenes o esas cosas, y nos pusimos a medir en campo. Como nos pudimos comprar un espectro radiómetro y empezamos a medir la reflectancia in situ. Y acá ven los espectros de reflectancia, ¿sí? Es especialmente al agua de mar, le llega al sol, esa luz interactúa con la columna de agua, sobre todo en la capa superior, y el agua emite otra radiación. Esto que vemos acá es una comparación entre lo que entra del sol y lo que sale de la columna de agua. Y el desafío en el Río de la Plata es la combinación de alta turbidez, por mucha cantidad de sedimento, con gran cantidad de actividad biológica, con muchas algas. A la vez, fondeamos un equipo que mide fluorescencia en dos bandas, en clorofila A y en ficocianina, y turbidez, y en este proyecto también colaboramos con gente de biología que hace determinaciones en laboratorio de clorofila, de conteo celular, de algas. Hasta ahora, esto está en curso, hemos logrado una muy buena correlación entre la turbidez y lo que es el sensoramiento remoto. Estamos empezando a lograr identificar cuáles de las bandas son las que nos van a permitir diferenciar cuando hay algas y cuando no. Cuando hay muchas algas es fácil, cuando hay pocas algas es fácil, el problema es en el medio. Bastante sedimento con bastantes algas, pero no tantas. Y ahí estamos trabajando. Podemos ya producir mapas de turbidez, pero que mienten donde hay algas todavía. Y en eso es lo que estamos trabajando todavía. Pero algunos resultados ya pudimos sacar. Hicimos un análisis sencillo a partir de seguir imágenes satelitales y procesarlas para ubicar la ubicación del frente de turbidez. ¿Sí? Tenemos la foto satelital, hacemos un análisis de gradientes y logramos identificar el frente. Y acá lo que hicimos, todas estas rayitas de posiciones del frente a lo largo de 2 años, las pusimos una encima de otra. Y podemos ver dónde está más frecuentemente el frente de turbidez. Esto lo estamos usando para comparar con los resultados de modelos numéricos y ver cuán buena es nuestra calibración del modelo numérico en base a series en un punto, ahora visto de una visión sinóptica de todo el río. Y algunas cosas se empiezan a ver, cosas que a veces los modelos que captan muy bien las tormentas no captan tan bien en el largo plazo. Por ejemplo, la respuesta de la ubicación del frente de turbidez a la descarga del río de la Plata, el río Paraná y el río Uruguay sumados. En general, alta descarga, uno podría esperar, mueve el frente hacia el este, pero esto nos está permitiendo ver un poquito más cómo la interacción, cómo juega el viento local con esto, ¿no? Nos está dejando ver la ubicación del frente con una escala temporal de varios años, que hoy por hoy, con los modelos numéricos, es algo que todavía no podemos hacer corridas tan largas. Para terminar, los dejo con esto, es el rescate del trípode, es uno de los momentos más lindos que a uno le pasa, cuando deja todo el instrumental que uno tiene enterrado bajo agua, ¿sí? Con la posición GPS, y baja el buzo, lo engancha y la grúa empieza a tirar y uno está esperando a ver qué va a salir de ahí adentro. Si sale todo, uno puso todos los instrumentos, va a tener un set de datos para trabajar muchos años y sacar muchas cosas interesantes. Si no sale nada, probablemente la carrera tuya va a tener un impasse de algunos años, la consigas toda la plata que acabas de tirar al mar. Y con eso, que ya esta termina bien, los dejo y estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias.
Hay una pregunta para él. Bueno, Francisco, te quería comentar, digamos, lo último que vos dijiste fue es interesante porque tenés la oportunidad de comparar, digamos, seguramente ustedes ya sepan los trabajos que correspondieron a la tesis de Mariana Framinian de la Universidad de Miami, que hizo un estudio de muchísimos años de imágenes satelitales donde determinó el frente, digamos, el frente de transporte de sedimentos y suspensión, y que eso corresponde a los años 90. Así que verlo, digamos, compararlo con lo que ustedes están viendo ahora, con mejor tecnología y mayor información, creo que va a ser una cosa realmente muy positiva, porque puede verse, digamos, si hubo realmente una evolución o no con respecto a eso. Eso me parece que es excelente. Y la otra cosa que me interesó mucho fue esto es un comentario. La pregunta es, digamos, una de las cosas que yo, digamos, siempre vi con respecto a la iniciación o liquefacción de sedimentos producto de sedimentos cohesivos debido a la acción de las olas, es fundamentalmente el hecho de que las olas lo que hacen es, más allá de romper, es, digamos, hacer una introducción de agua dentro del sedimento. Y eso es lo que te cambia la porosidad y te la destruye. Eso es lo que produce la liquefacción. Básicamente como una especie de inyección de agua dentro debido a la acción, digamos, de presión que genera las olas. Así que no sé si eso lo pudieron apreciar de alguna forma porque te cambia la densidad. Sí, esencialmente lo que nosotros observamos, y en el marco, digamos, el modelo conceptual, observar es muy difícil en sedimentos cohesivos, pero observar con sensores de presión, observar con el perfilador acústico, lo que vimos que esencialmente es un proceso de formación del lecho, que la ola va deformando el lecho, eso hace que se reacomoden las partículas, en ese sentido. Durante un terremoto eso es mucho más agresivo, pero el oleaje tiene la capacidad de generar esa vibración. Lo que nosotros vimos que en campo en general vos tenés una tormenta, el oleaje aumenta y después el oleaje empieza a decaer. Y cuando está decayendo es que se empieza a dar la sedimentación. Entonces la sedimentación se da en un momento que no es de agua quieta, sino que se va vibrando de alguna manera ese lecho por la acción del oleaje y te va produciendo una reducción del volumen de vacío ya, que en el caso de que vos volcás el material con una draga, es completamente diferente cómo se comporta. Entonces, hasta ahora, yo con la gente que he conversado, también que ha hecho estudios de liquefacción en lechos naturales en campo, en general, lo que encuentro es el fracaso de la idea. Es decir, pensar que hago un estudio para ir a medir en campo liquefacción de sedimento cohesivo en un lecho natural y no lo pueden observar. Y sin embargo, es clarísimo que se da muchos emisarios han fallado en la semana posterior a su construcción por el fenómeno de la liquefacción. Yo como uno esas dos cosas es en esta idea de que en el sistema natural la sedimentación se da de una manera mucho más lenta y por un proceso de reacomodo permanente mientras se está depositando el lecho y mientras se va conformando. Y sí, digamos, cambia la presión dentro del lecho, eso es como el fenómeno que dispara la liquefacción. Quería mencionar que he visto en la costa uruguaya, en mi trabajo, algunos fracasos de ingeniería y me parece alucinante este proyecto porque puede dar una nueva luz sobre estos fenómenos que son absolutamente desconocidos. Doy un ejemplo muy cortito. En el proyecto de Gas Sayago, para mí un dolor y una frustración terrible porque colapsó, hicieron una trinchera para llenarla de arena y fundar una escollera.
Cuando llegó la arena, la trinchera no existía más al día siguiente, porque no era conocido todo el movimiento potencial de estos sedimentos que están ahí a mitad de camino entre ser sólidos y fluidos. Así que me parece extraordinario y bueno, fuerza y adelante con estos estudios. Muchas gracias. Felicitaciones, Francisco, muy buena la charla. Te quería consultar si en base a esos estudios ustedes, digamos, podrían determinar a partir de la frecuencia del oleaje que hay y eso, cuál es el tiempo de consolidación que podría haber para una carga, así, como para hacer una recomendación, un segundo emisario, cuánto tiempo se esperaría que se produjera la consolidación, digo, si podía seguir esa línea. Mirá, yo te diría que si a mí me preguntan, lo que sucedió con ese emisario va en la línea de lo que mencionaban recién. Hacían la trinchera para construir el emisario, se les tapaba, venían al otro día a trabajar y estaba tapada de barro. Entonces finalmente era tal la intensidad de eso que lograron terminar la obra, pero dijeron, esto se tapa solo, esencialmente. Porque rápidamente se acumula sedimento encima, pero ese sedimento no tiene la densidad suficiente. Y cuando vos estás colocando un emisario tenés dos lados que te tiran. Vos vas a tener un caño lleno de agua, que es más liviana que el barro que hay alrededor. Pero entonces, lastro el caño. Pero si vos lastrás mucho el caño, lo enterrás en el barro, o lo flexionás la tubería. Entonces, estás muy al borde de qué peso le puedes poner a eso. Si le pones muy poco, sale flotando. Si le pones mucho, lo cargas innecesariamente. Y ahí en ese lugar es que jugás. Entonces, la clave acá es no jugarse a que el barro va a venir solo y lo va a tapar. Hay que tener, vas a tener que hacer una obra de tapado de ese emisario o diseñarlo para que por un tiempo pensar que está destapado, que va a estar expuesto directamente a la acción del oleaje, que va a venir la ola y le va a pegar y que tiene que aguantar el oleaje como si lo hubieras puesto fuera del lecho esencialmente. Todo eso a la hora del diseño hay que tomarlo en cuenta. No es que no se sepa, pero implica cuidados adicionales. Increíblemente el sistema natural de Río de la Plata es tan único que sistemáticamente los que vienen a trabajar en él se sorprenden de lo que pasa. Porque vas un día y es un plato, otro día las olas tienen 2,5 metros. La marea no depende en gran medida, la amplitud que te da la luna del sol es pequeña comparada con la marea que te dan las tormentas. Todo eso hace que no haya muchos sistemas de este tipo y cuando uno se encara una obra en este sistema, el ajuste del ingeniero que viene a diseñar, a entender la dinámica a la que se va a enfrentar, no siempre se da a la velocidad que implica. Y las fallas que mencionaban vienen en gran medida por eso. Es decir, es necesario entender el sistema natural que tenés, cómo se da el transporte de sedimentos, cómo son los forzantes, porque no es un sistema que la marea dependa de la luna y el sol. Vos lo mirás y decís, acá puedo trabajar con una grúa de este tipo y al siguiente día hay una tormenta y la grúa terminó toda rota y eso ya pasó un montón de veces. Es un sistema que tiende a que lo subestimen en el Río de la Plata. Esa es mi sensación. Gracias. No, me quedó una cuestión ahí del tema de llevado a la práctica el tema de la densidad del barro, como decía, para tomar la sonda de 200 como referencia. Si bien, como mostraste claramente, el tema del avance del frente del barro cuando vos soltás el cono, me gustaría saber, en términos de los esfuerzos mecánicos que vos le aplicás, porque venís con un barco, venís avanzando con el barco, tiene cierta inercia, cierta energía, que por ahí es capaz de introducir en otro proceso que hace que esa sonda de 200 sea más conservativa de lo que vos deducís por el frente. Hay varios aspectos en el problema de la navegación en barro. Te diría que el lugar donde han hecho más trabajos es en Bélgica, los que se han preocupado más por el tema de maniobra de una embarcación en barro. Si vos tocas el barro, también hay unos temas que son bien prácticos. Los filtros del barco van a tomar agua con barro, se van a tapanear con barro. Ningún capitán quiere que le pase eso, más allá de que lo pueda navegar o no. Algunos puertos han ido
con barros que no son como los que tenemos en el puerto de Montevideo, han ido a sistemas en que baten el barro. En vez de dragarlo, lo mueven, lo dejan chingo y lo navegan. En vez de, porque cuando te empieza a cumplir, sobre todo en sistemas en que no hay aporte externo, ¿sí? Puertos donde están más metidos en un estuario más angosto, no como el Río de la Plata, donde el aporte de sedimento de la cuenca ha caído porque se ha urbanizado y desarrollado. Entonces están en un sistema en que ya no hay ingreso de barro y lo único que están haciendo es moverlo. Entonces en algún momento dicen, bueno, pero moverlo tiene un tema de impacto ambiental. Entonces, en vez de moverlo, lo voy a mantener batido en el fondo. Esa es una estrategia que algún puerto ha tomado. No es de todo el sistema que nosotros tenemos, donde hay continuo aporte de material nuevo. Ya vimos el número, las millones de toneladas de barro que están llegando todo el tiempo. Entonces, el tema de la navegación, hay cierta densidad donde el barco puede perder el control. Es como que la quilla se mete en el barro y empieza a ir por el barro sola, eso tampoco es lo que eres. Entonces, ir hacia cosas menos conservadoras, tenés que tener un sistema de control de la batimetría a otro nivel, ¿no? Tenés que tener un control muy, muy estricto, que no lo podés hacer solo con acústica, necesariamente tenés que o incorporar estos perfiladores o alguna otra tecnología, pero todo lo que tiene que ver con medición de densidad de barro es por contacto. No hay todavía ninguna tecnología remota que vos tengas un sonar en superficie y te dé la densidad del barro con precisión en el fondo. Hay que bajar una sonda, tocarlo y sacar las propiedades que tiene. Entonces, implica como un cambio de protocolos muy, muy grande, jugarte a cosas menos conservadoras. Lo que se vio en este estudio, sí, es que no hay 1 metro. Capaz que hay 20 centímetros, pero no 1 metro. ¿Queda alguna otra pregunta? Bueno, nos despedimos con un fuerte aplauso. Hacemos una pausa y posteriormente retomamos.